Gloria sea al Señor. Saludos y bendiciones para todos mis amados amigos y hermanos. Bienvenidos a este su programa Profundicemos. Yo soy el evangelista Richard Silver, quien se complace en compartir este Facebook Live una vez más, como hacemos todos los miércoles a esta hora de la noche. Son las 8:03 de la noche, hora de Nashville, Tennessee, 9:03 ¿verdad? En la costa este y el Caribe. Y quizás una hora antes, 7:13 en Guatemala, Costa Rica y demás pueblos. Queremos saludar a todos los amigos y hermanos que nos ven en vivo y también de forma grabada más adelante, que son la gran mayoría de la audiencia de este programa. El programa Profundicemos no es un programa regular de predicación evangelística o un programa regular ¿verdad? Como quizás un culto en una iglesia. El programa Profundicemos tampoco pretende sustituir de ninguna manera, mi amado hermano, las enseñanzas que usted debe recibir en su congregación. Como dice en hebreo, usted no debe dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y el propósito de este programa es que usted se motive a estudiar las escrituras, que usted se motive a indagar, a investigar, que usted se motive a estudiar las cosas que quizás para usted sean de difícil entendimiento o cosas que podrían ser de difícil interpretación. Lo que es sencillo para mí a lo mejor es difícil para usted, y lo que es difícil para usted a lo mejor es sencillo para mí, y así mutuamente podemos ser edificados los unos con los otros. Queremos saludar a los hermanos de diferentes países que me han escrito desde Argentina, Chile, Nicaragua, ¿de dónde más me han escrito? Del Ecuador, obviamente dentro del mismo Estados Unidos, Puerto Rico, de Costa Rica también nos ven, de Guatemala nos han visto, de Honduras nos han escrito, amados, de muchos lugares, aún del África. Toda la gloria y la honra es para nuestro Señor. Y estamos hoy miércoles estudiando la segunda parte del tema que comenzamos la semana pasada, que es la profecía. ¿Qué es la profecía? ¿Qué son los profetas? Y hicimos unas serie de preguntas, amados. Hicimos una serie de preguntas relacionadas a este tema, y puede ser que yo esté aquí, ya esta sería la segunda parte, podría ser que inclusive me extienda a una tercera parte y todos los miércoles. Ya esto no es un tema que se explica de una manera sencilla. La palabra profecía, la palabra profeta, la palabra, ¿verdad? En estos temas, en la Biblia se usa más de 200 veces, amados hermanos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Estoy esperando que se conecten algunos hermanos que les gusta verlo en vivo para comenzar entonces con la exégesis o con la explicación de los pasajes que vamos a estar estudiando. Usted sabe que aquí en este programa usamos varias versiones de la Biblia. Tomamos como base mayormente la Reina Valera del 77, o también la conocemos como la Reina Valera revisada. Por supuesto, si hay que usar la Reina Valera del 60, así lo haremos. Usamos la Nueva Biblia de las Américas o Biblia de las Américas. Si hay que consultarla en inglés, lo haremos. En esta noche vamos a estar leyendo varios pasajes de la Biblia. Vamos a leer mucho, voy a estar leyendo mucho, así que usted esté muy pendiente. Yo sé que usted sabe que el programa dura casi siempre una hora 15 minutos. Usted puede pues escucharlo después si tiene que ya irse a dormir, porque mañana yo sé que hay trabajo, o si es muy pesado puede oírlo de pedacito en pedacito. Así que, amados hermanos, hoy estaremos usando la Biblia de Estudio Dake, que tiene 500,000 referencias en la Biblia y un sinnúmero de comentarios. Es una muy buena Biblia. Ya este pastor murió. Estaremos usando mi favorita, la Biblia de Estudio de Matthew Henry. La estaremos usando también. Un comentario aquí que marqué, porque en esta Biblia de Estudio Matthew Henry recoge todos los comentarios de todos los grandes escritores, en diferentes idiomas, en alemán, español, inglés, mayormente, y los agrupa en la Biblia en unos textos claves para darnos mayor comprensión, y usted entienda y comprenda y aprenda cómo los cristianos a través de los siglos, de estos últimos 2000 años, entendían las escrituras.
Vamos a estar usando la famosa concordancia Strong. Ya por fin la tengo, mire, física aquí conmigo, pero también la vamos a estar proyectando, la concordancia Strong, que no solamente es concordancia, que usted busca aquí la palabra fe, busca la palabra profecía y le va a decir todos los versos donde se encuentra, sino que tiene las palabras en su idioma original, tanto en el hebreo y el arameo para el Antiguo Testamento y por supuesto el griego en el Nuevo, con una explicación. También la uso en inglés porque la de inglés es está más actualizada, está en español, esta todavía no ha sido traducida al español, esta de español que le mostré es un poquito más vieja, pero esta también abunda un poco más que la de español y a veces si la de español me deja un poquito, ¿verdad?, de patidifuso, pues la consulto. Vamos a estar estudiando esta noche el libro de... Este libro no viene en español, lamentablemente. Es una guía de la A a la Z sobre profecía bíblica y el final de los tiempos. Y en este libro nos da una interesante introspección. A veces se me traba la lengua, se me lengua la traba. Y aquí vamos a ver cómo eran los profetas en el Antiguo Testamento o en la antigua Mesopotamia. Vamos a estar usando el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado de Editorial Clear. Y además, como estamos hablando de profetas, no podemos hablar de profetas sin mencionar libros de grandes profetas. Por ejemplo, vamos a estar leyendo un comentario breve sobre Jeremías y Lamentaciones por Kelly Delitzsch, exégetas y comentaristas alemanes del siglo XVIII, y también sobre el libro de Ezequiel. Mucha gente me ha preguntado estos libros, comenzaron a salir, y si usted quiere ir verso a verso, porque está escrito en hebreo, la traducción al español, la explicación responsable está ahí en estos libros. Así que, amados hermanos, vamos a comenzar en esta noche con la lectura clave de hoy. Si usted tiene una Biblia, puede buscarla conmigo. Si tiene lápiz y papel, puede apuntar porque vamos a dar muchos versos bíblicos sobre este tema de la profecía. ¿Por qué quiero tocar la profecía? Amado, nos ha tocado unos tiempos muy difíciles en pleno siglo XXI. Estamos viviendo pandemia, a la misma vez terremoto. Los rumores de guerra siempre están ahí. Y cuando hablo de guerra no me refiero solamente de tanques del ejército y aviones tirando bombas y explosivos. Ahora mismo dentro de Estados Unidos hay casi una guerra social entre la policía, las personas de color y las personas, bueno, no las personas de color solamente, también los blancos, todos, con la policía por los abusos policiales y las protestas que se están tirando a la calle, y la prensa lo que hace es que alimenta la inestabilidad y estamos viviendo en Estados Unidos prácticamente una guerra social ahora mismo, mientras yo doy este programa. ¿Y qué sucede? Que muchas veces cuando hay crisis, de la nada se levantan profetas, supuestos profetas, entre comillas, y en vez de traer una palabra de aliento, una palabra de arrepentimiento, que la gente vuelva a Dios, lo que vienen es a declarar juicios y destrucción y otras cosas que obviamente no son inspirados por Dios. Y entonces alguno me dirá, pero Richard Silver, Ricky, como me dicen algunos, pero usted no cree que estamos en los últimos días. Sí, amado, yo sí creo que estamos en los últimos días. Pero Richard Silver, ¿usted no cree que estamos ya en principio de dolores? Amados hermanos, estamos en principio de dolores. Hasta antes que usted naciera, ya estábamos en principio de dolores. Cuando usted lee San Mateo 24, usted va a ver el diagnóstico, si así se puede decir, que dio Jesús de Nazaret, cómo era el principio de dolores, los rumores de guerra, las pestes son las pandemias o las epidemias, las enfermedades, ¿verdad? Y todas estas cosas. Lo que sucede es que a nosotros se nos ha agudizado los principios de dolores, son más comunes, son más consistentes, se sienten más por también la publicidad que están cogiendo, porque cuando pasó lo del Líbano, que explotó aquello allí cerca de la costa, oiga, la gente se enteró en segundos. En segundos esa noticia ya había corrido el mundo. Y antes no era así. Antes usted se enteraba un día después, una semana después, si acaso. Y hoy en día la gente se entera de cualquier cosa en segundos, amado, con la velocidad que nos ha brindado la tecnología. Busque conmigo Romanos, el libro de los Romanos, el capítulo 12, y luego vamos a 1 de Corintios 14. Ustedes saben muy bien que yo proyecto de un servicio que se llama Bible Gateway. Bible Gateway. Vamos a proyectarlo por aquí rápidamente.
este servicio Bible Gateway, usted abre su cuenta, y ahí entra a biblegateway.com, escribe el libro que va a usar. En este caso vamos a estudiar Romanos en el capítulo número 12. Y cuando vaya a Romanos en el capítulo 12, va a buscar conmigo, le digo ahora en un momentito, vamos a ver si no vaya a ser que yo lo haya apuntado mal acá, si no vamos al de Corintios. Usted busque conmigo aquí en Romanos 12. Ok, ya lo encontré. Y va a buscar, disculpe, amado. Vamos a leer desde el mismo primer verso y vamos a leer entonces hasta la de... Estamos en vivo, amado. Mire, léalo conmigo, no hay ninguna prisa. No hay ninguna prisa. Lo que pasa es que estaba buscando una palabra en específico. Romanos capítulo número 12. Estoy usando la Reina Valera del 77. Dios bendiga y bienvenidos a los que se van conectando a este programa. Dice así la bendita y poderosa palabra del Señor, la Biblia. En el nombre del Trino Dios Padre y Espíritu Santo. Amén. Actitud consecuente del cristiano. Dice, así que hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobáis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Digo, pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto. Es bien importante que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no se crea algo que usted no es, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, mas siendo cada uno por su parte miembros los unos de los otros. Y teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, aquí está por el tema que estamos hablando. Y si es el de profecía, úsese conforme a la proporción de la fe. Aquí nos dice Romanos capítulo 12, verso 6, que nosotros, la iglesia, teniendo diferentes dones según la gracia, favor no merecido, según el beneplácito de Dios, la voluntad de Dios, que nos es dada. ¿Por quién? Por Dios, porque Él quiso. Porque a Dios se place en siempre usar al ser humano. Si es el de profecía, no es que todos profetizan, amado, pero si Dios, usted puede fungir en muchos dones, Dios le puede capacitar a usted en diferentes dones, o un solo don, o dos o tres dones, no importa, según la gracia, para el uso de la iglesia. Si es el de profecía, dice aquí, úsese conforme a la proporción de la fe. La semana pasada, cuando definimos profecía, hablamos que la profecía no puede ser de interpretación privada. La profecía viene, y estamos hablando de profecía bíblica, estamos hablando de la profecía del único Dios vivo y verdadero. No estamos hablando aquí de la profecía ni de Nostradamus, ni de los profetas estos falsos, ni del espiritista de la esquina, ni del agorero, ni de la... No estoy hablando de esos profetas. Estoy hablando de los profetas del Dios vivo y verdadero, del Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Dice que se use conforme a la proporción de la fe. Esa palabra casi ¿verdad? Como de domingo, ¿verdad? Como que la proporción de la fe. Y vamos a estar identificando cómo la profecía fue usada por los profetas, qué sentían, cuándo la decían, por qué la decían, con qué propósito la decían. Y en este estudio esta semana, mi intención es contestar las siguientes preguntas. ¿Es el profeta del Antiguo Testamento lo mismo que en el Nuevo Testamento? La primera pregunta la hice la semana pasada.
Dios los usa igual, de la misma forma, como los usaba en el Antiguo Testamento, los usa en el Nuevo Testamento, los usa ahora, de la misma forma que lo que vemos escrito en el Nuevo Testamento. Dios usa hombres para profetizar todavía. Todavía Dios habla por medio de profecías. La semana que viene, en el tema, porque hoy voy a estar en Antiguo Testamento, la semana que viene ya yo espero estar con Nuevo Testamento, y entonces usaremos este libro, Diccionario de Jesús y los Evangelios, y aquí hay unas interesantes explicaciones sobre la profecía en el Nuevo Testamento y cómo se manifestaba también con Jesús de Nazaret. Decía yo la semana pasada, y lo voy a buscar aquí rápidamente para proyectarlo, a manera de un repaso rápido para los que no sintonizaron tarde o no han podido verlo. Déjeme ver cómo proyecto aquí estos momentitos. Muy bien. Decía yo la semana pasada que profecía y ser profeta tenemos que definirlo. Y dijimos que la profecía, una de las definiciones en el hebreo, en la palabra 4853 que ya le mostré en la concordancia Strong, significa masá, y que es una carga. Profecía en el Antiguo Testamento significa carga, tributo, peaje, como si fuese un pago. Y ahí se le escribí, que viene de la concordancia. Esta vez pasé un poquito de trabajo y le hice este PowerPoint. También otra definición podría ser como una maldición. Y aquí usted ve en la segunda parte cómo explica que puede ser canto o carga. Y puede ser una sentencia o un tributo. Qué interesante esto, amado. Qué interesante esta definición. Cuando hice lo que compartí la pantalla completa, yo no me vi. Voy a tener que hacerlo de esta forma. No me gusta hacerlo de esta forma, pero vamos a hacerlo así. Para entonces yo pasar los slides de otra forma. ¿Qué es profetizar? Ya les hablé qué es profecía, pero no les expliqué la semana pasada qué es profetizar. Y profetizar tiene a ver si me deja marcarlo aquí, tiene 1, 2, 3, hasta 4 palabras. Lo que es profetizar tiene hasta 4 palabras en el hebreo. La primera es nabá, que significa profetizar, hablar o cantar por inspiración. La segunda palabra es nebá, que también significa profetizar. La tercera palabra, déjeme aquí corregir este error ortográfico, es nebúa, que es predicción oral o escrita, por lo tanto, una profecía. Y la 5017 en la concordancia en el hebreo Strong también es una enseñanza inspirada o profecía. ¿Qué es profetizar? La palabra en el hebreo es nabí, que significa un inspirado. Y eso es técnicamente lo que hablamos la semana pasada, casi la mitad del programa. Ahora bien, vaya conmigo a 1 Corintios 14. Ahí fue donde yo cerré la semana pasada cómo debe usarse la profecía. Así que vamos al Bible Gateway, vamos a proyectar la Biblia aquí, la Reina Valera del 77, y vamos a escribir 1 Corintios capítulo número 14. Le damos aquí al botoncito y ahí estamos, 1 Corintios 14, y vamos a leer desde el primer verso. Y nos dice: mas sobre los dones espirituales, procurad alcanzar el amor y desead con celo los dones espirituales, especialmente que profeticéis. Aquí el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, nos dice que alcancemos el amor. Y usted sabe que cuando usted lee los capítulos anteriores de Corintios, habla que lo más importante es el amor, que si usted no tiene amor, viene a ser como un címbalo que retiñe, como para decirlo así, comerse un huevo sin sal, ¿verdad? Para decirlo de una forma jocosa.
El amor es lo más importante, el amor es lo que lo mueve usted en el evangelio. El amor es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos se cumplen en esas dos grandes ordenanzas que el Señor resumió, ¿verdad? Cuando le hablaba a la gente. Hay que tener amor, hay que tener fe porque sin ella es imposible agradar a Dios. Pero entonces también la Biblia nos dice que tenemos que desear con celo. Fíjese que no es simplemente desear. Dice desear con celo. Y usted sabe que los celos, hay celos para bien, hay celos para mal. Una esposa o un esposo que cela a su pareja y su pareja no le ha dado ninguna razón por dudar, y usted sabe que, y estoy hablando de cristianos aquí, usted sabe que un hombre de Dios, una mujer de Dios, y usted cada vez que sale por la puerta va a estar celando lo que lo va a dejar, que lo va a engañar. Eso es un celo malo, eso es un celo satánico porque no hay ninguna razón de que usted tenga celo. Pero hay un celo del bueno. Y ese celo es el que nos está hablando aquí. Que usted procure, añore y desee los dones espirituales. Que si Dios usa a otro, no es que usted lo envidie, pero usted pueda decir, oye, yo quisiera que a mí también Dios me usara. ¿Usted me está entendiendo? Pero dice el apóstol aquí, especialmente que profeticéis. Que profeticéis. Porque le acabo de dar la definición que profetizar es una inspiración dada por Dios. No es solamente vaticinar eventos al futuro. Esa no era la única labor del profeta. Habían profetas que sí, Dios le daba visiones de futuro, pero habían profetas que Dios los usaba en el momento de la hora. Ejemplo que di la semana pasada, el profeta Natán cuando va al rey David y le dice, oye, esa mujer no era tuya, pusiste al marido en la línea de guerra, lo mataron y ahora ese hijo que tú tienes por causa de tu pecado va a morir. Y Natán lo confrontó como profeta, ¿entiendes? Entonces, ahí Natán no le estaba dando necesariamente, obviamente sí le estaba diciendo que a futuro, en unos meses, el hijo que tenía esa vez iba a morir, pero lo estaba confrontando ahí, porque la labor del profeta también era confrontar al pueblo de Dios con su pecado para que llevarlos a qué? Al arrepentimiento. Hoy en día tenemos profetas que lo único que hablan es juicio, juicio, candela, fuego de Dios, destrucción, muerte, y no hay nunca un mensaje de restauración. Todo profeta en la Biblia hay un mensaje de restauración. Verso número 2 de 1 Corintios 14 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en espíritu habla misterios. Todas las lenguas, amado, es un tema muy controversial. Usted sabe que hay muchas denominaciones que pues no creen como los pentecostales sobre esto del hablar en lengua. Y hay mucha controversia con lo que pasó allá, ¿verdad? En el aposento alto, que describe en Hechos capítulo 2, sobre lo que el don de hablar en lenguas o las lenguas angelicales. Y eso pues entraré en detalle en otro programa de Profundicemos. Pero pasaba algo en la iglesia de Corintio que pasa ahora en muchas iglesias pentecostales. Y es que está todo el mundo hablando en lengua, nadie profetiza. Tampoco nadie interpreta la profecía. Hay un desorden en muchas iglesias, amado, y lo digo con mucho respeto y con temor y temblor. Hay un desorden. Se ha abusado del don. Y eso el apóstol Pablo lo vio en la iglesia de Corintio. Y el apóstol Pablo, claro que querían que hablaran lengua, pero sobre todo que profetizan, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. El hablar lengua no es que usted va a hablar en lengua para que la gente diga, uy, qué espiritual yo soy, como Dios me usa. No, no es para que usted se dé el bote, se dé el guille, como decimos en Puerto Rico, se dé aire de que usted es una persona espiritual, no es para eso. Sin embargo, la Biblia habla, aquí bien claro, que nadie le entiende, porque nadie entiende ese lenguaje que usted está diciendo, es un misterio, eso es una conversación entre usted y Dios. Y si es un mensaje que recibe en lengua, tiene que haber alguien que lo interprete. Hay muchos profetas en lengua y no hay intérprete. Eso no está bien, amado. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol en el primer verso? Que deseemos estos dones espirituales. Desee también
el don de interpretarla. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dice el verso número 3, pero el que profetiza habla a los hombres. Y aquí están las 3 pasos o las 3 reglas o los 3 requisitos para el que profetiza. Número 1, que le hable a los hombres. Aquí se refiere obviamente a la raza humana, hombres y mujeres. Que le hable a los hombres ¿para qué? Número 1, edificación. Número 2, exhortación. Y número 3, consolación. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. No es que usted se va a parar y decirle, y tú fulano, y tú mengano, y tú sutano. Si no es de Dios, no lo haga. Eso tiene que venir inspirado por el Señor, conforme a la definición que le di de lo que significa ser profeta bíblicamente. Pero profetizar también es como predicar. Dios le puede a usted inspirarle a usted un mensaje, y cuando usted está predicando, usted ahí mismo está siendo un profeta de Dios. Cuando usted le dé la oportunidad de predicar en su iglesia o un programa como este, aunque esto es una enseñanza, esto no es una predicación como tal, procure que lo que usted esté dando venga inspirado por Dios, que venga respaldado con oración, con lectura de la palabra, y que durante el día en que usted esté ahí en el trabajo, yo tuve un día pesado en el trabajo, apenas pude revisar lo que iba a hablar esta tarde, vine a organizarme apenas hace 2 horas. Pero, amado, cuando uno está en el trabajo, uno también puede estar, Señor, tengo un programa esta noche, profundicemos esta noche, ayúdame a darlo. Porque el profeta sabe que la responsabilidad que tiene para llevarle la palabra al pueblo está hablando de parte de Dios. Y Dios es muy celoso con aquel profeta que no habla de parte de Dios. Y vamos a ver esos versos ahora mismo. Y yo quiero leerles en este libro, y Dios bendiga a los que se sigan conectando, en este libro de la guía profética y el final de los tiempos. El libro no viene en español, lamentablemente, nunca fue traducido al español. Hay muchos libros en inglés que no se traducen al español, de la misma manera que hay muchos libros en español muy buenos cristianos que no se traducen al inglés. Razones, pues, que no voy a entrar en ellas ahora, pero déjeme leerle esto y tenga, por favor, paciencia mientras leo, porque a la misma vez que leo en inglés, yo le estoy traduciendo al español y no es algo sencillo. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Tanto la Biblia como récords o registros históricos no bíblicos del mundo antiguo indican que muchas religiones y naciones del lejano oriente, o sea, el área de Mesopotamia, Israel, Irán, Irak, toda esa área allí, ¿verdad?, del Medio Oriente, durante el tiempo del Viejo Testamento, tenía profetas y individuos con apariencia de profetas que funcionaban, o sea, trabajaban o laboraban como intermediarios entre dioses paganos y sus respectivos monarcas. Es decir, todos los reyes paganos o los gobernantes idólatras que no le servían a Jehová Dios en la era del Antiguo Testamento, en la antigua Mesopotamia, tenían oficiales pagados a sueldo. Tenían profetas, adivinos, agoreros a sueldo. Y se supone que estos supuestos expertos de divinidades tenían una conexión con todos los dioses paganos. Podían consultar a Baal, consultaban a la diosa Cera, consultaban a Tarot, consultaban a media mitología y media superstición, cuanta cosa había, y le daban un mensaje regularmente al monarca, al rey de ese momento. Pues no es de extrañar que muchas de las guerras y de las invasiones que hacían los caldeos, los babilónicos, después los romanos, obviamente los griegos, eran motivados por este tipo de profetas que le decían, sí, ve a la guerra, que Moloch te la va a entregar. Sigo la lectura. Por ejemplo, vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 16 al 46, cuando el profeta Eliseo confronta a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera.
estos profetas fueron mantenidos, estos profetas falsos, ¿verdad? Eran 850 en total, eran sostenidos, y cuando dice sostenidos, era que eran pagados, les daban alimento, casa, ropa, hospedaje, oiga, todos los gastos pagos por la reina Jezabel, esposa de Acab. Eran adoradores de Baal, desde Sidón. Y oiga, y estos eran unos días terribles que les tocó vivir al profeta Elías. Jeremías, por ejemplo, nos indica, el profeta Jeremías, que la profecía y otras prácticas relacionadas eran común en estas cortes reales de estas naciones. Y usted va a ver cómo en muchos libros del profeta Jeremías hay unas profecías a ciertos reinos. Por ejemplo, en Jeremías 27 vamos a buscarlo, para eso está la Biblia. Vamos a Jeremías 27. Qué bueno es esta herramienta de Bible Gateway. Si usted tiene una iPad, anuncio no pagado, ¿cómo se llama la de Microsoft? Se me fue el nombre, la tableta esa de Microsoft, la Surface, o tiene cualquier otra tableta o una laptop como yo tengo, usted lo busca aquí en Bible Gateway y sale. Y ahí mire, Jeremías 27, y aquí usted va a ver la lista, como dice aquí en el verso 2, Jehová me ha dicho así, y aquí le dice las instrucciones, y lo enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro, al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá, y le mandarás que digan a sus señores. Déjame pasar la cámara porque después voy a entrar en eso. O sea que todos estos reyes de estas naciones que los rodeaban, todos tenían profetas asalariados que le hablaban lo que el profeta quería oír. Todo está bien, no te preocupes, tú vas a tener prosperidad. Moloch te va a bendecir, Baal ha sido generoso contigo, Acera y Astaró también. Oiga, y engañaban a esta gente, posiblemente hasta endemoniados, engañaban a estos reyes. Qué interesante, amado. Seguimos aquí la lectura. Jeremías le envía palabra a los reyes de estos pueblos y les avisa en contra o del peligro que era el escuchar el consejo de profetas pagados en las cortes. Y les dice, no escuchen a estos profetas, ni a sus adivinos, ni a sus intérpretes de sueños, ni a sus medium, ni a sus agoreros, que te dicen, tú no vas a servir al Dios de Babilonia. Cuando vamos a Jeremías 27, aquí mismo en el verso 9, ¿ve? Y aquí lo dice, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. En esos días Jeremías era el único profeta que decía que había que rendirse a Nabucodonosor, y estos profetas mentirosos decían que no, que no. La mayoría. Muchas veces nosotros los cristianos escuchamos la voz de la mayoría y no nos detenemos a discernir. Discernir es un don espiritual, amado, el don de discernimiento, que hay que procurar celosamente. No nos detenemos a discernir si lo que estamos escuchando sea una predicación, que ya le dije que una predicación puede ser como una profecía, se lo demostré por la Biblia ahorita. Un sueño que tuvo fulano, que sea de buen testimonio el hombre. O una profecía, ninguna de interpretación privada. Si no cumple los requisitos de exhortación, de enseñar, de consolación, tenga cuidado, amado. Tenga cuidado porque la mayoría predique algo no significa que sea cierto. La Biblia, cuando la leemos, hay que consultar, hay que hablar con Dios, hay que orar, hay que estudiar lo que estamos leyendo para poder predicarla con responsabilidad. Oiga, porque hay gente que está escuchando. Usted no quiere ser responsable que un alma se pierda por una mala enseñanza que usted hizo de una forma que usted entendía que estaba haciendo un bien, pero como no sacó el tiempo de indagar, de investigar, pues es peligroso. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Muchos muchachitos jóvenes que yo estoy viendo en Facebook, zumbando profecía y profetizando por el mismo Facebook.
Tienen el Facebook lleno. Mire, yo aquí tengo, ¿cuánto dice aquí? 9 en vivo. Bendito, yo pues no me conocen ni en la esquina. Pero yo he visto gente, amado, y no lo digo por celo, pero he visto gente que con 500, con 1000. Dios me dice que ahora mismo hay una mujer que está sufriendo. Oye, te están escuchando 1000 personas y tú te acabas de decir que Dios te está diciendo que hay una mujer sufriendo. Esas son profecías tontas, amado. No, no, no. Siempre hay una mujer sufriendo, siempre hay un hombre sufriendo. Te están escuchando 1000 personas y tú estás diciendo eso, sí. Hay que tener, amado, discernimiento. No porque hable 3 o 4 lenguas, que eso se supone que es un lenguaje con Dios, sea de Dios. Ojo visor. El que lee entienda, como dice Apocalipsis. Vamos a brincar un poco este párrafo para leer algo importante. Hallazgos arqueológicos de la antigua Siria y Babilonia en Mesopotamia con tabletas ¿verdad? Tabletas que se han encontrado de arcilla. Muchas de ellas mencionan estos profetas pagados por las cortes, pero obviamente usa una terminología diferente, como les dije, videntes, profetas, agoreros, adivinos, soñadores. O sea que aún la misma arqueología confirma la Biblia. Muy bien. Este es un muy buen libro. Si usted habla inglés, se lo recomiendo. Es de Zondervan, An A to Z Guide to Biblical Prophecy in the End Times. Guía de la A a la Z de la profecía bíblica y los tiempos finales. Vamos a diccionario rápidamente. Déjame ver la hora. Wow, cómo se me va el tiempo. Cómo se me va el tiempo. Vamos al diccionario enciclopédico bíblico ilustrado por Editorial Clie. Y me gusta porque es a color y tiene pues estas ilustraciones. La mayoría de los diccionarios son blanco y negro y uno pues se pierde un poquito, pero no lo digo a forma de crítica, sino que es la manera pues, que siempre históricamente se han hecho, pero este es ilustrado y tiene cada palabra marcada en azul y se me hace más fácil encontrarlo y por eso lo uso mucho. Ya les hablé que la palabra en hebreo de profecía es masá, que significa profecía o sentencia, pero nos dice el diccionario que en el caso del profeta, en hebreo es nabí, que significa aquel que anuncia, derivado del verbo nabá o profetizar, en Deuteronomio, en el capítulo 18, se aplica esto al Mesías futuro, a Jesucristo. Así que vayamos ahora a Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio y vamos ahora a estudiar la profecía en el Antiguo Testamento. Y vamos a profundizar, porque este es el programa Profundicemos, y vamos a profundizar sobre estas porciones de que eran los profetas. Disculpe, amado. Cuando vamos al verso 15 en adelante, vemos aquí cómo Dios le habla al pueblo y le dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. A él oiréis. Y estamos viendo cómo en la ley ya había profecías sobre la figura de Jesucristo. También nos dice aquí el diccionario, otro término hebreo para profeta es una palabra que se utiliza, que en hebreo se pronuncia roé o roe, que significa vidente. Antes de que se les llamara profeta, aunque en un sueño, creo que era Abimael, Dios le reveló y le dijo a Abimael: no le hagas daño a este hombre, a Abraham, porque es profeta. Ya se hubiese utilizado, Dios ya había utilizado la palabra profeta para describir a Abraham, y yo no veo profecías a futuro de Abraham en la Biblia como tal, pero Abraham, Dios lo veía como un profeta en medio de aquel pueblo idólatra, esos nómadas idólatras. Pero antes que se empiece a usar la palabra profeta en los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas, vemos que la palabra que se usaba era vidente. Vidente. Si usted va conmigo a Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel aquí rápidamente. Yo sé que esto es largo, amado. Yo sé que esto es largo, puede ser tedioso,
Pero como yo le he dicho, este programa no es como los otros programas. Esto no es un programa regular. Esto es un programa de estudio y de profundidad. El que quiere aprender, aprende. El que quiere revisar, revisa. El que tenga alguna pregunta, la puede hacer aquí en el chat. Dice Deuteronomio capítulo 18 en el verso 15. Permítame un segundito. Primera de Samuel 9:9, perdón. Primera de Samuel 9:9. Estoy buscando es que puse el capítulo que no era. Primera de Samuel 9:9. Disculpe, amado. Aquí está. Aquí está. Está hablando de un criado, ¿verdad? Que cuando un criado de Saúl, antes de ser rey, le dice, aquí hay un hombre en Israel que puede, ¿verdad?, predecir las cosas. Y ahí ellos van donde Saúl a hacerle una consulta, a Samuel, van donde Samuel. Entonces dice el verso 8, entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos oriente sobre nuestro viaje. Y aquí nos da una nota, cuando usted ve estos paréntesis, esto es un comentario de este escritor que hace una pausa en la narración bíblica y nos dice que antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces él enseña que el que escribió este pasaje en Primera de Samuel está escribiendo esto en pasado, ya había acontecido, y está escribiendo y dice, hoy, mientras ese escriba que escribió esto en la Biblia decía, lo que nosotros hoy llamamos profeta en los días de Samuel, se le decía vidente. ¿Ok? Muy, muy interesante. Seguimos aquí, pues, la lectura de las definiciones. En un sentido griego clásico, profeta es propiamente un intérprete de la divinidad, un portavoz de la misma, toda vez que el mensaje o voluntad divina que interpreta suele referirse a hechos futuros en la mente popular. El profeta es visto como anunciador de acontecimientos futuros, una especie de adivino, de modo que profecía y predicción vienen a ser sinónimos. Ciertos relatos bíblicos presentan al profeta como un hombre capacitado para conocer cosas ocultas y adivinar el futuro. Por ejemplo, Samuel puede encontrar las asnas que se le habían perdido al padre de Saúl. Y eso es lo que acabamos de leer aquí. Muy bien. Diccionario enciclopédico bíblico de CLIE. Ahí usted está viendo cómo Dios siempre ha querido usar al hombre en profecías, ha querido usar al hombre para ser su mensajero, ha querido usar al hombre para dar la palabra de él al pueblo, porque cuando Dios quiso hablarle al pueblo directamente tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, mejor háblanos tú. Escucharon los truenos, los ruidos, los relámpagos y tuvieron temor. Así que Dios entonces determina y le habla al pueblo por medio de profetas. Yo quiero enseñarle algo que lo veo que lo citan mucho fuera de contexto la gente. Y esto lo debe usted marcar en la Biblia. Segunda de Crónicas, hoy estoy dando muchos ejemplos bíblicos, amado. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Que como yo escribo feo, a veces yo mismo me pierdo mis propias notas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. En el verso 14 nos dice, o mejor dicho, mire, en el primer verso, los hijos de Moab y de Amón y de otros amonitas se levantaron, o sea, vinieron en contra de Josafat, que era el rey de Israel, para hacerle la guerra y le dieron el aviso a Josafat y le dice, viene una gran multitud y hasta de la misma Siria y van a hacerte la guerra. Josafat le da temor y Josafat era un hombre de Dios. Josafat fue un rey temeroso a Jehová. Se humilla y consulta a Dios y proclamó ayuno a toda Judá. Josafat era el rey del sur
El reino del norte era Samaria, el reino del sur era Judá. Y él proclama ayuno. Y como era un hombre temeroso de Dios, todo el mundo se fue en ayuno a pedir, ¿verdad?, el socorro de Dios, la ayuda de Dios, el consejo de Dios, las instrucciones de Dios. Y mire la oración que hace el rey Josafat. Y entro ahora porque yo le digo que esto es importante y qué enseñanza hay aquí. En medio de esa reunión, en la asamblea, en ayuno y oración y humillación delante del Dios, dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 6, dice: y dijo Josafat: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Oiga, ese hombre en medio de una asamblea, a viva voz allí, le hace preguntas a Dios. ¿Habrán cristianos valientes así todavía? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Verso 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. Oiga, Josafat no solamente está levantando una plegaria, un clamor a Dios, porque le venía la guerra. El pueblo lo está escuchando y está hablando la historia de ese Dios fuerte que los libra de batalla, y está como no provocando a Dios a mal, lo está provocando con humillación para bien, porque necesitaban ayuda. Sigo leyendo. Si viene sobre nosotros algún mal, espada de castigo, pestilencia o hambre. Oiga, ¿no se parece esto a los días que estamos viviendo? Si viene sobre nosotros algún mal, espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Qué hermosa oración la de Josafat. Verso 10. Ahora pues, aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. O sea, ahora viene esta gente a tratar de quitarnos la tierra que tú nos diste. Ahí se lo resumí en pocas palabras. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Ella está reconociendo su condición de impotencia ante este problema. Y dice el verso 13, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y ahora aquí en este verso 14, preste atención, mire lo que hace Dios en respuesta a esta oración ante una prueba que ya estaba encima de ellos. Cuando había guerra, amado, Jerusalén era sitiada. Se detenía el comercio, la economía. Se detenía, oiga, muchos de estos invasores cortaban hasta el agua y no entraba ni siquiera el agua a la ciudad. Por lo tanto, había hambre, había sed, había problema económico, más la presión de que si nos invaden nos matan porque nos van a coger débil aquí. Y mire lo que hace Dios en esa reunión. Estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, hijo de los hijos de Asaf. Sobre él vino el Espíritu de Jehová en medio de la asamblea. Vino el Espíritu de Jehová sobre este muchacho, sobre este hombre. No sabemos qué edad tenía. Posiblemente era un young adult, un joven adulto, ¿no? Pero la Biblia aquí nos da el detalle de su linaje, hijo de este, hijo del otro, todos eran sacerdotes, un linaje que fueron siervos de Dios. Este era un muchacho que entonces sí tenía vida de creyente. Era un buen judío, genuino. Y dice, sobre él vino el Espíritu de Jehová en medio de la asamblea.
Y ese hombre se levanta y dice, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Jehová os dice así. Pero primero hubo humillación, hubo oración, hubo un acorde entre todos para clamar por la misma cosa. Nadie estaba pensando en el juego de fútbol cuando se acaba el culto, ni qué iban a comer, a qué restaurante iban a ir, ni me tengo que levantar temprano que mañana hay trabajo. Nadie estaba pensando en otra cosa más que cómo Dios los podía salvar y cómo clamaban a Dios para que Dios metiera su mano. Ahí no había espacio para incredulidad, amados. Se estaban jugando la vida. Y ahora mismo nosotros, la raza humana, nos jugamos la vida, el coronavirus, la economía que se cae, gente perdiendo trabajo, gente perdiendo casa. Y todavía no hay alguien que clame en medio de la asamblea y le diga, Señor, no eres tú el que hiciste maravilla, que dividiste el mar rojo, que le diste al pueblo maná, columna de fuego de noche, columna de nube y todo eso. Oiga, a veces hay que hacer estas cosas. Y el Espíritu de Jehová vino sobre este hombre y da una profecía, amados hermanos. Una profecía y dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Bajad mañana contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Oiga, si Dios ahora mismo nos dijera esto, ¿sabes qué es lo que yo creo, amado? Que Dios ahora mismo nos está diciendo esto. Nosotros lo creemos así. Señor, mira esta pandemia. Señor, mira esta crisis. Señor, mira este gobierno. Mira la guerra social que hay aquí en Estados Unidos. Mira los problemas políticos, los dictadores, la gente, la inmoralidad. Señor, y que Dios nos conteste, estate quietecito. Mira la salvación que yo te voy a dar mañana. Oiga, poderoso es Dios para hacerlo, amados hermanos. Pero a lo que voy, conforme al tema, porque no me he salido del tema, este muchacho le cae el Espíritu de Jehová encima o sobre él, en medio de la asamblea, da el mensaje y escuchen la respuesta de Josafat. O léanlo conmigo, verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, a grandes voces. Ya le estaban dando gloria a Dios aún antes de la victoria, amado. Y al día siguiente se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo, esto es importante, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Yo creo ese verso con todo mi corazón. ¿Y usted? Yo creo esa palabra de Dios con toda mi alma. Creerle a Dios, a Jehová nuestro Dios, a tu Dios, un Dios personal que se preocupa por ti. Y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero mucha gente, mucho predicador que quiere tirar una falsa profecía, cita este verso fuera de contexto para decir, oiga, Dios me está hablando, hay que creerle a Dios y a los profetas para que esté seguro, y usan este verso fuera del contexto bíblico para justificar su falsa profecía. Richard Silver se hace responsable de estas expresiones.
Interprete mi silencio ahora en estos segundos. Óigame, qué peligroso es usar un verso de la Biblia fuera del contexto de lo que yo... Me tomó 6 versículos, explicar este verso profético correctamente, porque esto era una amenaza de guerra. Esto era un ejemplo específico para un momento específico. Todos se ponen de acuerdo para humillarse delante de Dios, pedirle a Dios socorro, pedirle a Dios ayuda, pedirle a Dios que abra, mire, amado, la benevolencia, todo lo bueno que tiene Dios con sus hijos. Josafat se humilla, alaban a Dios, y de la impresión de cómo Dios usó a este hombre para impartirle fe al pueblo, amado, porque esa palabra, ellos tuvieron que haber sentido la presencia de Dios y la seguridad que Dios habló por medio de este muchacho. Entonces el hombre dice, Dios ha hablado a través de este muchacho, vamos a creerle a su profeta para que estemos todos seguros y seremos prosperados. ¿Prosperados en qué? En que iban a ganar la guerra. No es prosperado de dinero, en que en que ganar la guerra y no tienen ni siquiera pelear porque Dios peleó por ellos. Cuando usted lee el resto de la historia, usted se da cuenta que ellos no tuvieron que ir, que ni pelear ellos mismos. Es importante cuando usted lee una profecía en la Biblia, hay que leer, hermano, el capítulo completo. Quizás el capítulo anterior o el capítulo después. Y si es un profeta mayor, como Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ahí estaban pasando unos acontecimientos históricos que los registra la misma arqueología. Muy importantes, amado, y esas profecías no se entienden al vacío. Esas profecías no se entienden al vacío. Cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, eso no va ni 100 años, amados hermanos. Mucha gente, aún cristianos, pensaron que Adolfo Hitler era el anticristo y que ya estábamos en la gran tribulación por todas las cosas que estaban aconteciendo. Especialmente que mató 6 millones de judíos con lo del holocausto. ¿Cuántos profetas había predicando mal? Entendiendo mal las escrituras. Porque sacaban un solo verso para construir todo un mensaje, toda una exégesis bíblica, toda una predicación con un solo verso bíblico y dejaron fuera todo el contexto por qué Dios actuó de esa manera, habló de esa manera. Dios usó ese muchacho, pero antes de eso hubo una humillación, hubo una oración, hubo una búsqueda de Dios. Esa profecía no vino del vacío, amado. Y hoy en día hay muchos profetas del vacío que piensan que porque sienten o porque le viene el pensamiento, es Dios que me está hablando. No, amado, las cosas no siempre son como usted cree que son o como yo crea que son. Tienen que pasar el filtro de las escrituras. O la Biblia es la palabra de Dios para el cristiano, o sencillamente es un libro de historia con fábulas y leyendas y cuentos de hada madrina. La decisión es suya, amado. Ningún predicador y ningún pastor es responsable a lo que usted decide creer. Ningún predicador y ningún pastor ni ningún evangelista es responsable de lo que usted tome la decisión a qué profecía creer. La salvación es individual. La responsabilidad de los maestros de la Biblia, de pastores y profetas y evangelistas y lo que sea, es llevar la palabra correcta y explicarla en el trasfondo correcto. Pero como hoy en día eso no se hace, gloria a Dios por programas como Profundicemos, gloria al Señor, pues por eso yo se lo digo, estudia la Biblia en el contexto completo, histórico, cultural y de fe, porque no puede sacar la fe, de la ecuación, amados hermanos. Óigame, cierro, vamos a identificar qué es un falso profeta. Y ya dieron las 9 de la noche, pero como empecé 10 minutos más tarde, me quedan 8 minutos. Vamos a identificar qué es un falso profeta. Vamos a Deuteronomio. Déjeme buscarlo aquí. Y con esto termino y sigo la semana que viene. Cómo identificar un falso profeta. Pero le voy a dar la introducción del programa de la semana que viene. Cómo identificar un falso profeta. Yo le dije que este estudio iba a tomar un par de semanas, amado. Par de semanas iba a tomar. Vamos a buscar aquí Deuteronomio. Nuevamente. Palabra yo siempre le escribo mal. Deuteronomio
capítulo número 13. Yo estoy usando la Reina Valera del 77 en la noche de hoy. Y aquí en Deuteronomio 13 le da la receta, si así podemos decir, qué hacer, qué pensar, cómo actuar cuando se levante un profeta en medio de ti. Dice el Señor aquí, lo dice la Biblia aquí, cuando se levante en medio de ti algún profeta o vidente, mire la palabra ahí, o vidente en sueños, y te anuncia una señal o prodigio, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció, y entonces te dice, vamos en pos de otros dioses que tú no conoces y sirvámosle. Qué advertencia más astuta de Dios aquí. Aunque se levante un profeta o vidente que te dice que tuvo un sueño y te dice, y esta va a ser la señal para que esto se va a cumplir, y la señal se cumpla, pero junto con todo ese cumplimiento de su señal y de su profecía, hay gato encerrado. Yo no sé si esas expresiones las usan en otros países, pero en Puerto Rico dicen hay gato encerrado, peje maruca. Me huele algo raro. Y te dicen, sirvámosles a otros dioses. Entonces Dios te dice en el verso 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal vidente en sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y alguien me preguntará, ¿y por qué Dios nos tiene que probar? ¿Que Dios no sabe si le amamos o no le amamos? Otro tema para profundicemos. Pero los dejo con esa. Mis amados hermanos, la semana que viene vamos a continuar este tema sobre la profecía. Y el tema será cómo identificar los falsos profetas. Y vamos a leer las señales y las amonestaciones que hacían los profetas en la Biblia en contra de los falsos profetas, porque hay mucho, amado, mucho material en el Antiguo Testamento que nos da esta advertencia sobre los falsos profetas. No me dio tiempo a leer el comentario en la Matthew Henry. Vamos a tener que dejarlo para la semana que viene porque el comentario que marqué es con este verso, que lo vamos a repetir. Tampoco me dio tiempo leerles lo de Jeremías y lo de Ezequiel, porque también lo vamos a ver en cómo identificar un falso profeta la semana que viene. Yo pensé que me iba a dar tiempo. Yo estaba preocupado que no tenía suficiente material para hablarles por 1 hora y me equivoqué. Me preparé como para dar el estudio para 2 horas. Pero tengo familia, mañana hay trabajo, tengo que descansar, comerme algo y no les quiero aburrir, ya es bastante tiempo. Mañana hay trabajo, amado. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por este programa de Profundicemos, por los amigos que se han conectado, que son fieles oyentes a este espacio, Señor, que aprenden. Señor, no necesariamente pues tienen que estar de acuerdo conmigo, Señor. Posiblemente quizás yo haya cometido un error, pero Señor, tu Espíritu Santo da testimonio. Yo te pido por cada uno de nuestros amigos que podamos, Señor, incluyéndome obviamente, no solamente atesorar tu palabra, sino dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y ya que tú nos haces la advertencia sobre estos días difíciles que nos ha tocado vivir, cómo discernir, cómo identificar qué es profecía, qué no es profecía. Señor, cuídanos de los lobos, guárdanos de la tentación, cuídanos del comezón de oír. Señor, que no nos apartemos ni nos alejemos de ti. Ayúdanos a mantenernos en la sana doctrina, ungidos por tu espíritu, guiados por tu espíritu, Señor. No podré caer. Ayúdanos, Señor. Dependemos de ti, como oraba Josafat. Sálvanos, Señor. Mire estos días difíciles de pandemia, de coronavirus, de estrechez económica, de problemas en los trabajos, en las familias, sociales, con lo del racismo. Ahora mismo hay un huracán entrando por el Texas, por el Luisiana. Señor, ten misericordia, Padre. Sabemos que estos son principios de dolores. Las señales se agudizan. La tierra gime a una. La tierra gime, Señor, esperando la venida
la redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que levante su iglesia para las bodas del Cordero. Señor, gracias. Nos humillamos delante de ti. Perdona nuestros pecados. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Tennos por dignos de esa gloriosa resurrección de los santos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados amigos y hermanos, por la atención dispensada. Usted ha escuchado un espacio más del programa Profundicemos. Esta ha sido la segunda parte, Profetas y Profecías. La semana que viene, cómo identificar un falso profeta. Este ha sido su amigo hermano el evangelista Richard Silver. Saludamos a Leslie Bustillo, que se ha conectado. Saludamos a Ariel Le Méndez desde México. Ariel, lo que te prometí va. Dame la dirección. Ya él sabe lo que es. Walter Décima desde Argentina. Saludos, Walter, que también estuvimos compartiendo por medio de Messenger. No había visto su mensaje porque a veces, pues, ¿cómo se llama? Los settings o los controles de seguridad de mi cuenta de Facebook me ponen los mensajes aparte, otros me los ponen a otro lado y no me di cuenta. Pero le escribí rápido y ahí estuvimos conversando. Gracias, Walter, por tu sintonía. Espero que pues, el estudio esta noche te haya sido de bendición. Saludamos también a Gabriel Díaz, a María García Plaza, a Alvilludí Acosta, Jessica, mi esposa Mary Jane, y a todos los hermanos que salen y entran y los que nos ven, que son la gran mayoría de forma grabada. Radio Manantial de Vida en Nicaragua, que muchas veces enlaza. Radio Manantial, que a veces también nos aira a través o nos radian a través de la radio FM de sus países en México y Nicaragua. Dios les bendiga, amados. Hasta el miércoles que viene y mañana por la mañana, lectura matutina. Que el Señor les bendiga. Amén. Adoramos cuando creemos y también cuando creamos. Adoramos cuando vemos la creación y reconocemos la grandeza del Creador. Adoramos con nuestro corazón, pero también con nuestros pensamientos. En cada respiro, cada latido, en cada paso y en cada momento. La palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios nos permite conocerle. La palabra de Dios nos conecta con el corazón del Creador. Adoramos al acercarnos a Dios en su palabra. Biblia es vida. Traemos la palabra de Dios a tus manos. Procuramos acercarte a la palabra de Dios, proveyendo las mejores Biblias en las traducciones bíblicas de tu preferencia, para cada edad y etapa de la vida. Editorial Vida.